Sean bienvenidos alumnos de séptimo grado del Instituto Isidro Pineda Rodríguez a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy estudiaremos el tema de ecuaciones de primer grado en una variable. Iniciaremos la clase del día de hoy analizando esas dos situaciones. Vemos que en el lado izquierdo tenemos una situación donde Rocío realiza las siguientes comparaciones usando una balanza. Rocío pesa unos botes en una balanza y vemos que la balanza se encuentra equilibrada perfectamente. Ella en el lado izquierdo de la balanza coloca un bote que pesa 4 kilogramos y pesa un bote que tiene 5 kilogramos. En el lado derecho ella coloca un bote que pesa 6 kilogramos y otro que pesa 3 kilogramos. La balanza se encuentra equilibrada. ¿Y qué pasa cuando una balanza está equilibrada? Pasa que hay dos cantidades iguales. Entonces, quiere decir que Rocío colocó una cantidad total igual en la parte izquierda que en la parte derecha. Y lo podemos comprobar. Vemos que 4 que pesa el primer bote más 5 que pesa el segundo bote va a ser igual a 6 que pesa el primer bote de la parte derecha más 3. Y eso da que 4 más 5 es igual a 9 y 6 más 3 es igual a 9. Como tenemos dos miembros de esta igualdad que son iguales, a eso le llamamos igualdad numérica. Y es una igualdad numérica porque nosotros conocemos todos los elementos, conocemos todos los valores. Caso contrario, en el segundo ejemplo, acá hay un pequeño cambio. Vemos que está la misma balanza, que también está equilibrada perfectamente. Ella pesó en el primer extremo de la balanza 2 botes y uno pesa 5 kilogramos y el otro pesa 4. En el segundo lado de la balanza ella colocó 2 botes, uno que pesa 2, pero coloca otro bote que no sabe cuánto pesa. Pero pasa como en el caso primero, que la balanza está equilibrada. Entonces eso quiere decir que hay dos cantidades iguales a los extremos de la balanza. Pero tenemos ese bote que no sabemos cuánto pesa, por eso le colocamos la letra X. Lo vamos a tratar de representar como en el primer caso, sumando todos los botes. Y vamos a colocar 5 más 4 igual a 2 más X, que es X es el bote que no conocemos. Entonces, tenemos un valor que no conocemos. Tenemos esa X. Cuando tenemos un valor que no conocemos, lo representamos por una letra, cualquier letra del abecedario minúscula. Puede ser no solo X, puede ser cualquier letra del abecedario. Cuando tenemos ese caso, donde tenemos un valor representado por X, eso ya no se llama igualdad numérica, eso se llama ecuación. Y tenemos aquí abajo en este cuadrito la definición de ecuación y dice: una ecuación es una igualdad en la que hay un valor desconocido llamado variable o incógnita. Las incógnitas o variables se pueden representar a través de las letras minúsculas como X, Y, Z, etc. Definición de ecuación de primer grado en una variable. Una ecuación es una igualdad con una variable cuyo valor debe encontrarse. También una ecuación lineal en una variable es una ecuación que tiene solo una variable elevada al exponente 1. Ejemplos de ecuaciones de primer grado en una variable. Primer ejemplo, 3 más 5x es igual a 2x más 15. El segundo ejemplo, 5x es igual a 30. Y el tercer ejemplo, 3x menos 2 es igual a 11. Tendremos acá
Resolver las siguientes ecuaciones de primer grado en una variable. Un primer ejemplo, ¿cómo resolver una ecuación de primer grado? Entonces, tenemos el primer ejemplo aquí que es x menos 5 igual a menos 17. El objetivo al resolver una ecuación es dejar la x en un miembro de la igualdad sola y dejar todos los valores numéricos que ya conocemos al otro lado de la igualdad, en el segundo miembro por lo general. Entonces, para yo poder eliminar este menos 5 que acompaña a la x, lo que tengo que hacer es aplicar una serie de propiedades. Por ejemplo, sabemos nosotros que si a menos 5 nosotros le sumamos 5, me va a dar como resultado 0. Entonces, cuando el 0 en las ecuaciones no se representa, se omite porque el 0 no tiene ningún valor. Entonces, x quedaría sola si yo le sumo ese más 5. Pero hay una regla de que si yo aplico una suma o una resta o una división o una multiplicación a un lado de la ecuación, yo la tengo que aplicar en el segundo miembro. Es una regla que se tiene que cumplir para que a mí al final no me afecte en nada mi resultado, para que el resultado sea legítimo. Entonces, si yo en el primer miembro de este ejemplo le sumo 5, lo tengo que sumar al otro lado también. Aquí está ya representado en el segundo paso, que es x menos 5 más 5 igual a menos 17 más 5. En el tercer paso ya vemos cómo la x queda sola y en el otro lado de la igualdad queda menos 17 más 5 igual a menos 12. Entonces el resultado queda como x igual a menos 12. El valor de la x en esta ecuación era menos 12. El segundo ejemplo tenemos x menos 2 igual x entre 2 igual a 30. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para que la x me quede sola? La x está dividiendo, el 2 está dividiendo la x. Entonces tengo que aplicar la operación contraria a la división, que es la multiplicación del mismo número. Entonces, si yo estoy dividiendo, si en la x se me está dividiendo el 2, entonces tengo que multiplicarla por 2 para que se me cancelen los 2, porque 2 entre 2 es igual a 1, y también el 1 es invisible en las ecuaciones, no se escribe. Entonces tendríamos que multiplicar ese mismo 2 al otro lado de la ecuación y quedaría x es igual a 30 por 2. X es igual a 60. Entonces el valor desconocido acá sería 60. En el tercer ejemplo tenemos el caso de que 2 más x es igual a 30. Acá, para que la x quede en el primer miembro de la igualdad sola, tengo que hacer que ese 2 que está acompañándola se me desaparezca, ¿verdad? Entonces 2, para que se convierta en 0, tengo que restarle menos 2 y eso me da 0. Entonces ya en ese caso la x me quedaría sola. Pero si yo resto menos 2 en este primer miembro, tengo que restárselo también en el segundo miembro. Entonces me quedaría 30 menos 2. Entonces el valor de x quedaría como x igual a 28. Tengo un cuarto ejemplo donde 2x es igual a 30. El 2 está multiplicando la x. Entonces, como en el ejemplo 2, yo tengo que aplicar la operación opuesta a la multiplicación. ¿Y cuál es la operación opuesta a la multiplicación? Es la división. Entonces, yo estoy multiplicando por 2, tengo que dividir entre 2 para que el 2
entre 2 se me haga 1 y se me desaparezca y me quede el valor de x solo. Entonces, si yo divido entre 2 en el primer término, eso me indica que tengo que dividir el 30 entre 2 y me quedaría x es igual a 30 entre 2. X es igual a 15 porque 30 entre 2 es igual a 15. Por último, tengo el ejemplo 5, donde hay que aplicar más de una propiedad para poder resolver la ecuación, y me dice que la ecuación es 2 por x menos 3 más 5 es igual a menos x más 8. Como está un término encerrado entre paréntesis, lo primero que se hace es resolver lo que está dentro del paréntesis o hacer que se me eliminen los paréntesis. En este caso tengo el 2 multiplicando lo que está dentro del paréntesis. Entonces voy a multiplicar 2 por x, que es 2x, y 2 por menos 3, que es menos 6. El 5 solo lo vuelvo a copiar igual, y eso igual a menos x más 8, que solo lo volví a copiar. En el tercer paso tengo que transponer términos. Transponer términos es colocar en un lado de la igualdad o en el primer miembro todos los valores que tienen x, que están acompañados por una x, y al otro lado de la igualdad los términos o valores que no tienen x. Entonces, si hago la transposición de términos, eso me queda como 2x más x. ¿Por qué más x? Porque cuando yo transpongo términos y paso un número de un lado para el otro, el signo le cambia. No lo puedo pasar para el otro lado con signo y con el mismo signo, no se puede. Entonces, si yo cambio un número de un lado de la igualdad a la otra, ese número va a cambiar su signo. Si es positivo va a cambiar a negativo, y si es negativo va a cambiar a positivo. Por eso me queda 2x más x. En el segundo lado, en el segundo término, tenemos 8, que ya estaba en el segundo término, más 6 porque le cambio el signo, menos 5, también le cambio el signo porque estaban al otro lado. Ahora, ya en el tercer paso me queda 2x más x igual a 8 más 6 menos 5. Ya puedo efectuar sumas, ya puedo reducir términos, porque 2x más x, eso es igual a 3x. Igual a 8 más 6, que es 14, menos 5, que es 9. Tengo 3x es igual a 9. Ya estamos casi terminando el ejercicio porque solo hay un paso más que hacer, ya que tengo 3 multiplicando la x, y para que esa x me quede totalmente sola, lo que tengo que hacer es aplicar la operación contraria a la multiplicación, que es la división. Si estoy multiplicando por 3, tengo que dividir entre 3 a ambos lados de la ecuación. Entonces 3x entre 3 es igual a x, y 9 entre 3 es igual a 3. Ya está terminado el ejemplo, el ejercicio. Entonces encontré que el valor de x es igual a 3. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy, y espero que este video les sirva mucho, porque tienen una guía asignada de este tema, el cual deberán entregar en esta semana.